trono de montar que silla, o el caballo caballero, sin piquetes de avispero, que comí el panal entero, porque ya entendí la maña, la ciencia no me es extraña, sano crezco allá en la grama, porque oigo y veo el programa, y al que sabe, y al que sabe no lo engañan. Campo el milagro, luz y murmullo, te seduce y es tan tuyo. Veracruz Agropecuario produce orgullo. Familia agropecuaria, qué gusto saludarlos hoy desde el Cerro de la Galaxia, la Casa de Radio Televisión de Veracruz, y desde esta área natural protegida, a nombre de todo el equipo que hace posible Veracruz Agropecuario, les saludamos con gusto Héctor Juans y una servidora Isela Pacheco. Amigo querido, ¿cómo estás? Isela, muchas gracias, pues muy bien y muy contento también, porque hoy tenemos temas ambientales, temas que tienen que ver con la sustentabilidad, que van muy ad hoc al entorno en el que estamos en este día. Claro que sí. Si usted no conoce nuestras instalaciones, cuando tenga la oportunidad, dése una vuelta. Este Cerro de la Galaxia es una auténtica maravilla porque estamos rodeados de un bosque de niebla, un bosque mesófilo de montaña que forma parte de los pulmones de una ciudad como Jalapa. Y hoy, como bien dice Héctor, tenemos una emisión dedicada a la ciencia, la cultura, la natura y la producción. Entre otros temas estaremos hablando del famosísimo acero vegetal o la planta de los 1001 usos, que es ¿cuál? El bambú, por supuesto. Hablaremos con un experto acerca de los beneficios ambientales, económicos y sociales que tiene esta planta justamente. Que la verdad es impresionante el uso que están realizando de él, la diversificación. En términos pues de producción, digamos, tiene una gran expectativa porque cumple también, desempeña funciones ecosistémicas, pero también como una alternativa, por ejemplo, para elaborar casas, algunos, es uno de los muchos usos que nos han platicado por acá. Así es, Isela, además de que, bueno, pues también es una de las plantas que capturan mayor cantidad de carbono y que tienen un crecimiento muy rápido, así es que nuestro experto nos detallará más adelante sobre esta bondadosa planta, como bien dices, Isela. Exactamente, y además recordar que pues el uso de plásticos formó parte del lema el Día Mundial del Medio Ambiente del 2025, pero en este programa estamos conscientes que es un tema del cual hay que hablar no únicamente como una efeméride, sino como un asunto de conciencia integral, colectiva y compartida. Así que conversaremos con el doctor Gonzalo Ortega Pineda, quien es integrante del Colegio de Veracruz, del Colbert, y nos recuerda pues por qué es importante no contribuir o no consumir plásticos, y si lo hacemos, que por lo menos suceda desde la conciencia, Héctor. Así es, reducir los consumos es algo vital en estos tiempos para nuestro planeta, así es que podemos contribuir justamente, como bien dice Isela, y bueno, pues nuestro invitado nos dará unos consejos apropiados para ese tema. Y como bien dices, antes del reciclaje, escojamos la reducción. Pues ya escucharon ustedes, tenemos una emisión desde la cual pretendemos contribuir a la difusión, a la conciencia, no únicamente del sector productivo rural, sino también de quienes nos encontramos en la ciudad, porque es oficial, estamos interconectados. Así que póngase cómodo, porque a partir de este momento, comenzamos. Amigas y amigos de Veracruz Agropecuario, un tema peculiar en la porcicultura es la alimentación de los cerdos desde tempranas edades. Y para hablarnos de ello, damos la bienvenida al ingeniero José Beltrán López. Él es ingeniero agrónomo zootecnista, especialista en nutrición animal, quien nos acompaña de ADM para darnos los datos que sean útiles para esta producción. Ingeniero, bienvenido, muchas gracias. Muchas gracias. Entrando en el tema, la alimentación de los cerdos desde tempranas edades, ¿cuál es el tiempo recomendable que ustedes tienen para el destete de los cerdos y sobre todo también para cuidar la alimentación que dan las cerdas cuando acaban de parirlos, pues? Cuando las cerdas acaban de parir, los lechones pues llegan con un peso bajo y muy indefensos, digámoslo así. Entonces ellos tienen que tomar el primer alimento importante en su vida, es el calostro. Deben de hacerlo las primeras 12 horas de vida para poder asimilar los nutrientes y sobre todo la protección inmunitaria que les va a dar contra enfermedades. Entonces eso lo debemos hacer en las primeras 12 horas de vida para asegurar que el lechón esté fuerte, para seguir con las demás etapas de su desarrollo. ¿Hasta cuántos días es recomendable que pues la cerda amamante
a las crías? En los sistemas de producción actuales lo más recomendable es hasta los 21 días de edad, que es cuando es la máxima producción y de ahí empieza a decaer un poco la producción de la cerda, para que la cerda también tenga sus defensas y sus reservas corporales adecuadas y no pierda mucho peso para seguir en las siguientes fases de reproducción. Es el tiempo ideal, 21 días. Una vez pasando el destete, lo recomendable es darles alimento. Hay un alimento iniciador justo que ustedes recomiendan. Sí, el alimento preiniciador Yupig, que es nuestra marca, pero aquí vamos a hablar un poquito antes de eso. Para que el lechón esté acostumbrado y en condiciones óptimas para poder consumir estos alimentos, lo que hacemos es una práctica que le llamamos creep feeding. Cuando el lechón está con la madre amamantando, empezamos a enseñarle a comer el alimento sólido, para que al momento del destete tú puedas lograr que el lechón conozca ya este alimento, lo pueda consumir de manera más apropiada, esté desarrollado ya su tracto digestivo, su sistema enzimático y demás, para que pueda aprovechar de mejor manera todos los nutrientes que lleva este alimento y que a la edad al destete sea lo menos traumático para él. Ya está acostumbrado a un alimento y lo pueda consumir de manera perfecta en esa edad de destete de 21 días que hablamos. Son los preiniciadores. Y estos preiniciadores pues los tenemos divididos por fases para ir desarrollando su sistema digestivo y lo pueden ir aprovechando conforme van creciendo. Entonces tenemos al alimento Yupig fase 0, que es el que se da junto con la leche de la madre. Al momento del destete va el preiniciador 1 y así nos vamos paulatinamente haciendo los diferentes cambios, el iniciador, y ya nos seguimos con los alimentos de engorda. Este creep feeding lo que nos va a permitir es que los cerdos, al momento de que uno coma en esos comederos especiales, los demás cerdos lo vean y como son muy sociables empiezan a comer los demás. Este comedero pues es específico para ellos y debe estar retirado de la madre, porque si no pues ella se comería este alimento, que es muy bueno, ¿no? Por las condiciones que tiene. Entonces de esa forma, limpieza, la sanidad de ese alimento lo ofrecemos en cantidades, como le llamamos, poco y frecuente, para que el alimento esté lo más fresco posible y el lechón lo pueda consumir. ¿Cada cuánto es recomendable que se dice que lo podemos dar entre las comidas de la cerda? Entre más veces mejor. Y lo que nos quede, porque el lechón pues es juguetón, digámoslo así, puede ensuciar el alimento, retirar lo sobrante y cambiárselo. Es muy poco lo que consumen, entonces realmente no es costoso eso, ¿no? Al momento de llegar al día 21, se le quita la leche de la madre, es el destete, y de ahí en adelante va a consumir únicamente alimento sólido, que le llamamos, ¿no? En este caso ya es el Yupig fase 1, el preiniciador 1, y es la única fuente de alimento que ya va a tener en toda su vida. De ahí en adelante, en alimento sólido, más el agua, ¿no? Que es muy importante, claro, el consumo de esta, porque si no hay agua fresca, potable y que la pueda consumir, pues no va a consumir alimento. Entonces no es lo deseable. Y de ahí ya nos vamos cambiando fase por fase, depende cómo vaya creciendo el animal y va adaptándose cada vez más a lo que puede consumir. De todos los ingredientes macro que le llamamos, que son fuentes de origen animal, como sueros de leche, proteínas de la leche, proteínas de origen animal seleccionadas, altamente digestibles, así como algunas otras fuentes de granos, pero son procesados. Este procesamiento lo que nos hace es que sean altamente digestibles y el animal los pueda digerir y asimilar de manera correcta. Y con eso, y junto con los aditivos que también incluimos, evitamos que les dé diarrea, por ejemplo, ¿no? Y que todo lo que va a consumir realmente lo aproveche para esa edad que tiene. Altamente digestibles, altamente palatables y que eviten que tengan problemas de ese tipo. Estos alimentos están añadidos con ciertos aditivos como extractos vegetales, probióticos, prebióticos, que hacen que reforcemos esa inmunidad, esa protección que le vamos a dar a su sistema digestivo del lechón para que evite la presencia de ciertas enfermedades, que aproveche mejor ese alimento y que al final de cuentas tenga una óptima producción, un óptimo crecimiento y que se vea reflejado al final en todo el ciclo productivo, ¿no? Hasta el final de la engorda. De hecho, el destete a esas edades se hace también para proteger a la cerda, para que no pierda tanta condición corporal que le llamamos tanto peso. Exacto. Y pueda ingresar nuevamente al ciclo productivo y seguir teniendo más camadas, que es uno de los objetivos también de la producción, ¿no? Más camadas, más lechones disponibles para la engorda y que al final se van a repercutir en kilogramos de carne magra, carne de buena calidad, que es lo que los productores están produciendo, ¿no? Y es su rentabilidad. Entonces siempre si hacemos mejor las cosas como lo estamos trabajando, pues vamos a tener una mejor repercusión en la producción final. ADM es una empresa global que libera el poder de la naturaleza para enriquecer nuestra vida y contamos con una amplia gama de productos, un portafolio amplio en donde puede
pueden encontrar nuestros amigos porcicultores una amplia variedad de alimentos, específicamente en estas etapas, ¿no?, que estamos hablando, que son los alimentos polinizadores Yupig en sus diferentes fases, y que pueden encontrar con nuestros compañeros distribuidores en todas las zonas del país, incluyendo la parte de aquí de Veracruz. Y bueno, nos pueden contactar en nuestra página de la empresa, que es ADM Nutrición Animal, y en todas nuestras diferentes redes sociales en donde estamos presentes, para poder lograr ahí contactar a los distribuidores en donde pueden adquirir este tipo de productos, y el servicio técnico que podemos proporcionar, que es de la mano con estos productos, ¿no? Muy bien, Gracias. Agradecemos al ingeniero José Beltrán López por esta importante información que nos ha compartido desde ADM. Nosotros continuamos aquí en su programa Veracruz Agropecuario. Amigos de Veracruz Agropecuario, vamos a hablar de un tema que tiene pues muchas bondades ambientales, ecológicas, pero también económicas y sociales, como lo es la producción de bambú. Y para ello doy la bienvenida a un experto en el tema que nos acompaña en este programa. Él es Eduardo de Cesarte. Eduardo, muchas gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, Héctor, y gracias a este importante programa que difunde y promueve las actividades en el campo, en particular lo que es el bambú. Muchas gracias. Bueno, pues vamos a entrar en materia, y si te parece, platícanos acerca de los beneficios ambientales. Esta planta de bambú da un servicio de retención natural para evitar los deslaves. Podemos tener también la cuestión de la erosión, detener un poco los efectos de la erosión, además de que puede también resultar económico para las construcciones. Pero bueno, tú eres el experto, platícanos acerca de los servicios ambientales que nos proporciona el bambú. Sí, como no, con mucho gusto. Mira, el bambú es una gramínea, es prima hermana de la caña de azúcar, del maíz, y bueno, algunos lo conocen como pasto gigante, incluso lo llegan a confundir como un árbol, cuando no lo es. Y entonces, bueno, esta característica de ser un pasto gigante y que por su forma cilíndrica que tiene en su tallo, permite entre lo que es nudo a nudo, el entrenudo es hueco, ahí acumula mucha agua como ahorita, que es el tiempo de lluvias, y después la va regulando, de tal manera que en materia ambiental puede utilizarse muy bien para recuperar mantos freáticos, para lo que son nacimientos, para lo que son manantiales. Y bueno, también en ese sentido tiene un aporte muy importante, que es la captura de CO2. Así es. En donde una hectárea de bambú está aportando aproximadamente la captura de 60 toneladas de dióxido de carbono. Y esto es un tema muy importante hoy en día, porque hoy ya a nivel internacional se puede tramitar el pago de captura de carbono, y aquel que tiene bambú pues puede tener un ingreso adicional simplemente por tener una plantación de bambú. Y bueno, podemos hablar en materia ambiental muchas formas de beneficio que tiene. Tú acabas de mencionar efectivamente la retención del suelo en las partes donde hay mucha ladera. Y bueno, sobre todo hoy que tenemos las condiciones y por eso el cambio climático que estamos viviendo, hemos deforestado mucho las partes altas de la sierra y no se ha resembrado, no se ha reforestado. Y entonces el bambú juega un papel muy importante porque es la planta del crecimiento más rápido del mundo. El récord está en Kioto, Japón, en donde se tiene 1,19 m de crecimiento en tan solo 24 horas. Es sorprendente, se ve crecer. Obviamente, este crecimiento no se da recién que lo plantamos. Un bambú, para que llegue a su altura normal, que pueden ser, según la especie, que hay más de 1,600 especies de bambú, que pudiéramos hablar de 20 metros. Esos 20 metros a los 3-4 años, los nuevos hijos o los brotes que tiene esa cepa, los crece en tan solo 90 días. Es ahí donde se mide esa rapidez de crecimiento. Eso le permite ser catalogada como una planta C4, y entonces, bueno, es la que mayor captura de carbono tiene de la atmósfera. Y si lo vemos en agua, que es el otro tema fundamental, entonces hablamos ya de oxígeno,
libera oxígeno, al capturar carbono libera el oxígeno, y el agua que también retiene, se tiene en los estudios que por ahí se han hecho en Colombia sobre todo, en donde una hectárea puede retener aproximadamente 35,000 litros de agua por hectárea. Entonces imagínate, cuando tenemos una plantación enorme, pues tenemos una reserva de agua muy fuerte, un agua que está de alguna manera ya purificada porque el bambú es un filtro por la estructura que tiene el tallo. Y nada más como un dato, China tiene alrededor de 7 millones de hectáreas de bambú, cuando en México no llegamos a 50,000 en toda la República. Nos hace falta, justo conociendo todos los beneficios que tiene, sembrar más bambú, que los pobladores en las localidades, por ejemplo, aquí muy cerca de donde nos encontramos en Jalapa, la zona de Teocelo, en la zona alta, hay productores que tienen a bien hacer muebles de bambú, que quizá es lo que conocemos más. Pero en cuestión de producción como tal, ¿cómo es la situación actual en esas regiones? Lamentablemente en todo México no se han establecido todavía una industria de bambú. Hay pequeños talleres, hay quien se dedica ya a la construcción. Aquí en Veracruz estimamos alrededor de unas 15,000 hectáreas entre lo que son plantaciones comerciales apoyadas en su tiempo por la Comisión Nacional Forestal y lo que hay de manera natural, lo que se ha introducido. Hay un detalle aquí importante: el bambú muchas veces aquí en México se consideró como una planta introducida. Un error de muchos al no conocer la esencia. Hoy en día, a través de los estudios que ha hecho el INECOL y de lo que ya se tenía, estamos hablando de que hay alrededor de 60 especies nativas de México. Entre ellos el más común podemos decir que es el otate, que es el más conocido. Bueno, esto ha permitido que todos aquellos que de alguna manera ya conocían el bambú, como es el caso de Monte Blanco en el municipio de Teocelo, bueno, pues actualmente hay unos 70, 80 talleres familiares en donde están fabricando muebles y artesanías, y que es una de la base económica de esa localidad, aparte del café. Entonces, bueno, de alguna manera el bambú ha venido desplazando esto, ha venido creciendo. Lo cierto es que la demanda comercial que se da en las zonas hoteleras, en las plazas particulares, pues no abastece lo que produce, ¿no? Tuvimos una experiencia hace 15 años, 20, en donde una delegación de canadienses que se dio a la tarea de andar buscando, y una de las expos forestales aquí en Veracruz, pues les motivaron pues y les gustó y quedaron muy interesados en el bambú. El problema es cuando dijeron, bueno, pues necesito 500 comedores, 500 salas, etcétera, pero por semana. Y entonces pues no se tiene la capacidad productiva de esos volúmenes, ¿no? Entonces a eso está llamado, y México tiene un potencial, Veracruz en particular, un potencial enorme por sus características climáticas, tipos de suelo, etcétera, y definitivamente el bambú está llamado a ser uno de los que ven amortiguar el cambio climático de las especies forestales. En este caso el bambú es una planta forestal no maderable, y bueno, eso nos da una gran ventaja porque no tenemos tantas restricciones como lo tiene los árboles maderables, como el cedro, la caoba, el pino, etcétera. Y tiene esa ventaja también en esa rapidez de crecimiento. Bueno, los 5 años, 6, ya estamos cosechando bambú. Ya lo podemos tener como materia prima para hacer muebles, para hacer casas, para hacer licores. Se hace cerveza, se hace refresco, se hacen medicamentos, se hace fertilizante, ropa. Tiene 3,400 usos registrados en el mundo como se usa el bambú. Sí, darle la importancia entonces de todo este potencial, que además de ambiental, bueno, pues también económico, creo que habría que motivar, ¿no?, a las personas. ¿Qué necesitamos para poder ser productores de bambú, para poder aprovechar nuestros terrenos, dependiendo incluso las áreas donde nos encontremos y las especies que tenemos una gran variedad que ya nos explicabas? Yo creo que es una gran oportunidad en estas fechas que estamos viendo, repito, el cambio climático, por 2 razones fundamentales. Una, disminuir todo esto que se da del calentamiento global, que el bambú juega un papel muy importante ahí, y la otra es promover ya la industria de bambú, en donde aquel productor que tiene bambú tenga la certeza en dónde lo va a poder procesar o dónde lo va a vender. Es algo que paralelamente tiene que llevarse a cabo, ya sea por la vía gubernamental,
de las instituciones de gobierno o por la vía privada. Ha habido ya algunos intentos de establecer alguna fábrica de madera, de bambú, para hacer tabla, tablón, etcétera. Ha habido intentos de hacer fábricas de peles de bambú, pero han quedado en el intento. Una vez que esto pueda detonarse, va a ser un éxito rotundo como lo tiene China, como lo tiene Colombia, como lo tiene Costa Rica, países en donde el bambú le están dando un impulso enorme y está creciendo de pasos gigantes. Los productos de bambú tienen una demanda enorme en el mundo. El problema es volumen. México todavía no tiene el volumen para abastecer esa gran demanda mundial que existe. Y la construcción, porque también vemos recientemente más construcciones justo apegadas en el bambú. Desde luego, la industria de la construcción es algo que está creciendo en México, en Veracruz en particular. Ya hay varios que se han estado dedicando a formar pequeñas empresas de construcción. Hoy en día en la Ribera Maya, en las cadenas hoteleras, hay una invasión, porque le puedo llamar de esa manera, de arquitectos colombianos a quienes han estado trayendo para hacer construcciones muy bonitas de bambú que pueden estar desde lo más rústico hasta lo más sofisticado. Claro. Ya tendremos la oportunidad de pasarles algunas imágenes de construcción de vivienda en diferentes formas, en donde precisamente en Colombia tienen unidades habitacionales tipo el Infonavit aquí en México construidas con bambú. Es algo que en México tenemos ese potencial para hacerlo también. Y que seguramente son más frescas también. Son antisísmicas, son frescas y son más económicas. Muy bien. Pues seguramente nuestro auditorio que nos escucha por Radio Más y nos está viendo por TV Más también y a través de las redes sociales se interesa ahora también para adquirir la planta, quizá para conocer las técnicas en la reforestación o para la producción misma con sentidos, con intereses comerciales. ¿Dónde se pueden comunicar contigo para poder, tener más información y sobre todo también asesoría técnica que permita justo el éxito en este potencial que ya nos acabas de explicar? Claro que sí, con mucho gusto. Lo pueden hacer a través del teléfono 22 81 54 9758, ahí por WhatsApp o llamada directa, o en el correo electrónico bambuesedel03@gmail.com. Ahí estamos para poder apoyarles, asesorarles y darles todo lo que corresponda en beneficio de este planeta, pero a través del bambú. Eduardo, nos quedamos cortos porque el tema da para mucho más, pero seguramente estarás con nosotros nuevamente en Veracruz Agropecuario. Por lo tanto, te agradecemos que hayas compartido esta información y sobre todo motivar a la producción y el uso de bambú. Eduardo de Cesarte, muchas gracias. Gracias a ustedes y pues estoy regresando a nuestra casa. Tenemos ya muchos años de estar compartiendo estas experiencias aquí en Veracruz Agropecuario. Y nuevamente estamos al regreso y continuaremos con ello. Muchas gracias. Es tu casa, muchas gracias. Nosotros continuamos aquí en su programa Veracruz Agropecuario. Conéctate con Veracruz Agropecuario. Te invitamos a seguirnos a través de nuestras diferentes plataformas. Televisión. Sintonízanos en el canal 26.1 en señal abierta. Radio. Estamos en FM en el 107.7 y en sus distintas frecuencias en todo el estado de Veracruz. Teléfono y WhatsApp 2288-423500. Correo electrónico. Escríbenos a agropecuario@tvmas.mx. Redes sociales. Instagram @agropecuario_RTV. X @agropecuario_RTV. YouTube y Facebook Veracruz Agropecuario. 45 años conectando contigo.
Amigos de Veracruz Agropecuario, en un programa como el nuestro, estamos conscientes de la importancia de compartir información que destaque la vinculación y pues lo estrechamente ligados que estamos, interconectados, y necesitamos aprender a la coexistencia respetuosa si hablamos también de la naturaleza, de los recursos precisamente del campo, y la optimización si hablamos de producción y de consumo. De manera reciente, el 2025, el Día del Medio Ambiente estuvo dedicado, puso énfasis a la importancia de evitar el uso de plásticos, pero en Veracruz Agropecuario estamos conscientes de que el medio ambiente no únicamente debe ser una agenda de un día o del 5 de junio, sino todo el tiempo, y tenemos que asumir una responsabilidad compartida. Así que para platicarnos del trabajo que promueven desde el Colegio de Veracruz, un especialista en el tema ambiental está con nosotros y gran amigo del programa. Él es el doctor Gonzalo Ortega Pineda, con quien siempre es un gusto conversar. ¿Qué tal, doctor? Bienvenido a Veracruz Agropecuario. ¿Cómo estás? No, gracias, Isela, por el espacio, gracias a todo el equipo. Es un tema bien importante que tenemos que dialogar, que tenemos que estar platicando, sobre todo ahorita que acaba de pasar el 5 de junio, que es el Día Mundial del Medio Ambiente, y ojo, y que este año le hicieron mucho énfasis en evitar la contaminación por plásticos o la contaminación plástica, que es un villano que está ahí, pero no lo vemos. Exactamente, ya estamos familiarizados de muchos de los casos. Es un villano en muchas presentaciones. Ha habido, ¿verdad? Hablar de los microplásticos, de los nanoplásticos, en fin. Pero comencemos con este tema, doctor, digamos, ¿cómo se vincula esto con el sector productivo del campo? Bueno, aquí es importante también que no perdamos esta visión que tenemos desde la cuenca. Del enfoque de cuenca, muy bien. Si lo vemos en el campo nada más, pero ¿dónde llegan todos los residuos que yo genero? Yo como habitante, pensemos de una ciudad, decíamos hace rato, antes también de entrar al aire, que cuántas personas se han bañado, se lavan la cara y compran estos productos para exfoliarse la cara. Pero a veces no sabemos que estos productos traen una serie de pequeñas perlas de microplásticos que cuando nos bañamos, enjuagamos, y eso va a dar al drenaje. Cuando va a dar al drenaje, entonces en este sentido, ¿eso a dónde va a dar? Muchas de las plantas de tratamiento no tienen la tecnología suficiente para filtrarlos. Ojo, al no filtrarlos van a dar directamente a los mantos acuíferos, y esos mantos acuíferos, esos riegos, sistemas de riego llegan a los ríos, arroyos, lagos, manantiales, llegan a los sistemas de riego y llegan al campo al final del día. Y esas partículas a veces son absorbidas por algunos de los alimentos que llegan a nuestro hogar. Entonces ahí tenemos un problema y no le estamos poniendo atención, ¿no? Entonces es bien importante sí hablar de los plásticos, pero también de estos plásticos en los que a nosotros somos responsables, pero no nada más nosotros. También no hay que dejar de lado la responsabilidad compartida. Sí. Somos nosotros, pero también los fabricantes. ¿Qué van a hacer los fabricantes para ir disminuyendo esta cantidad de plásticos que tenemos y que estamos usando en el día a día? Y eso es por mencionar algunos. Ahí nos vamos a, híjole, este otro problema que es bien serio, las bolsas, ¿no? De las bolsas de plástico, que es lo que vemos, pero hay otros que no los alcanzamos a ver y ahí están, ¿no? Ahí están. Una bolsa de plástico, hacía una broma con un compañero, le digo, una bolsa de plástico es como este apocalipsis zombie. Sabemos que ahí está y ahí anda navegando por el aire sin son ni ton, pero que va a terminar muchas veces a estos ríos, a estos lagos, estas bolsas, por el material con el que están hechos, se desbaratan muy rápido, pero el que no las podamos ver no significa que no existan, porque aquí es importante identificar biodegradación de exodegradación. La exodegradación es cuando estas partículas plásticas se desbaratan en partículas chiquititas que pueden ser microplásticos o nanoplásticos, pero nosotros no las vemos, pero eso no significa que no estén ahí en el suelo. Ahí están, simplemente no pueden ser procesadas por los microorganismos que están en el suelo porque no son biodegradables, simplemente se están exodegradando. Y estas partículas van a dar a nuestros alimentos y sobre todo al agua que nosotros estamos bebiendo. Hay varios datos que nos han dicho, hay varios estudios en los que ya se ha detectado que se ha encontrado microplásticos o nanoplásticos en sangre, pulmones y en diferentes órganos del cuerpo, tanto de los humanos como de las otras especies. Entre ellos también
los peces y a veces un cevichito es bien rico, pero no sabemos qué es lo que viene por dentro ya inmerso en la carne, ¿no? Claro. ¿Y qué ha pasado, Gonzalo, que no ha logrado prosperar, por ejemplo, estas campañas? Yo recuerdo que hasta hace unos años, por ejemplo, se hablaba del uso de los plásticos en las bolsas y recuerdo ciertas decisiones, sobre todo a la hora de ir al supermercado, pero como política pública ha prosperado. ¿Cuál es el escenario en términos reales? Porque parece ser que es una información que seguimos también sin tener clara, tanto consumidores como, pues en este caso también el sector industrial, que creo que es fundamental. Ahí tocas un tema bien interesante. Hay mucha presión también. Hay que entender que el problema de los plásticos no es un problema ambiental per se. O sea, no es un problema ambiental meramente, es un problema de la civilización, claro. Es un problema de nosotros, es un problema de nuestro estilo de vida y de nuestro consumo. También esto tiene mucho que ver con, pues yo estoy muy cómodo, ¿no? Para mí es muy cómodo y muy práctico el ir a la tienda y que ahí me den mi bolsa para llevarme mis cosas, en lugar de ir como malabareando si no llevo una bolsa. Es esa parte de que creo que hemos alcanzado esa comodidad en la que es muy práctico realmente. Mejor voy a la tienda y me compro una botella de agua en lugar de andar cargando mi termo, en lugar de llevarme, si se me antoja un café, no tengo que estar llevándome un termo para poder mantener el café. Voy a la cafetería y que me lo den. Muchos de estos lugares son de unicel. Ese es peligrosísimo. Claro. La forma en que consumo es muy barato también producir estos artículos de plástico. El sistema de producción es muy barato, a diferencia de otros, de otros materiales que puedan ser más amigables con el medio ambiente. Cuando pedimos comida para llevar, dicen, pero es en cartón y lo aumentan 5 pesos. Cuando es de unicel ni siquiera te lo cobran, porque es muy barato. Y eso tiene que ver con la presión también que la propia industria ejerce sobre las políticas públicas, porque eso implicaría disminuir ganancias también para el sistema. Y dentro de la política pública tenemos, en el estado de Veracruz tenemos muy buenas leyes. O sea, leyes ambientales tenemos muy buenas, que podemos mejorarlas, por supuesto, pero también la aplicación de ellas. Y bueno, la parte de los especialistas en derecho ambiental, que pues los contratan las industrias, dicen, yo cómo me voy a amparar para no cumplir, porque eso me implicaría un gasto mayor en cambiarle el sistema que estoy usando para procesar mi producto, porque ya no es lo mismo utilizar una bolsa o un plástico que sea 100% biodegradable. Necesito cambiar casi mucha de la maquinaria, quedaría obsoleta y eso me implicaría una inversión muy grande, pero tampoco lo hemos visto a futuro, es decir, en qué momento voy a hacer ese cambio. Dices que las leyes que tenemos en un estado como Veracruz, digamos, están a la altura de la problemática, de la situación que vivimos, pero estas leyes ¿se aplican en términos reales, en lo práctico, en términos de políticas públicas también? ¿Cómo estamos? Tenemos muchas deficiencias todavía, no las hemos aplicado al 100%. Sí, claro. Entonces es un tema que hay que trabajarlo de forma integral, no nada más hay que verlo desde la visión, sí hay que verlo desde la visión ambiental, desde el medio ambiente, pero también hay que verlo desde este punto económico y social. Claro. ¿Qué impacto social va a tener si no genero estos empleos? O si ya se dejan de generar, ¿qué impacto va a tener en la parte económica si no estoy generando estos empleos a las personas? Porque eso implicaría una derrama en la localidad. Entonces son muchas las cosas que hay que estar analizando para poder aplicar una política pública. Claro. Yo creo que sí se puede hacer, pero si se hace una planeación para hacer una aplicación de la política escalonada, vamos poco a poco, que ya se ha intentado, se quiso intentar cuando se hizo no vamos a usar bolsas de plástico, vamos a cancelar bolsas de plástico. De alguna u otra forma sí hubo industrias que se ampararon ante este hecho, pero eso empezó a generar conciencia y ya mucha gente va al súper y ya no te dan la bolsa. Ya independientemente de lo que pasó, dicen, aquí si quieres una bolsa te cuesta $1 más la de plástico, que hay gente que la sigue comprando. Ojo, no nada más todo recae allá, también tenemos que nosotros hacer conciencia. Es ahí cuando me refiero a tenemos que ser una responsabilidad compartida, una responsabilidad extendida del productor y de nosotros. Yo no la uso, pero que la empresa me dé opciones también para poder llevar mis artículos. ¿Sabes qué? No tengo la de plástico, pero tengo esta que es de tela y te la podemos dar a ti, ¿no? O te la podemos vender a un costo, pero ya tengo la tela, la bolsa que me va a servir para sustituir
distribuir más o menos 730 bolsas de plástico en el mes, más o menos. Eso, como dices, Gonzalo, tiene que ver con miradas integrales y con responsabilidades compartidas. Y en este ánimo y en este esfuerzo me gustaría que nos hables también de un concepto que tú promueves y que creo que es necesario que conozcamos cada vez más toda la sociedad. Me refiero a las economías circulares, la importancia de las mismas, de esta figura y de cómo podemos ser parte de ello. Bueno, pues gracias por ese tema, porque la economía circular se habla mucho de ella, pero todavía he notado que la queremos enfocar al reciclaje. Vamos a reciclar. Reducirla a eso, ¿verdad? Exactamente. Entonces dicen, economía circular es reciclar. No, no es cierto. El reciclado es la última etapa de toda una serie de pasos. El reciclar es lo último. Lo primero que se tiene que hacer es reducir. Es la reducción, y eso implica no consumir. Y de nuestra parte y de parte de la industria, generar ecodiseños. Estos ecodiseños tienen que ver con cómo voy a diseñar yo el producto. Siempre pongo el ejemplo, imagínense, vamos a comprar una pasta dental y al final hay una pestañita que es la que une el tubo. Si hay una forma de diseñarla, que esa pasta, que esa pestaña la eliminemos, en una pasta no va a ser impacto, pero para una industria, ¿cuántos miles de toneladas se estarían ahorrando ellos en costos? Nos estaríamos ahorrando nosotros en desechos también, ¿no? Y eso es parte de ese proceso circular. Tal vez el usar la tinta y decir, es importante que la llene de tintas, o con que le ponga yo un sello que vaya grabado en la hoja, en el empaque de aluminio, sin utilizar etiquetas. Eso es parte del ecodiseño, parte de la economía circular. Ya que llegó a mí como consumidor, la compré, tomé una decisión de qué comprar, qué sí y qué no. Y una vez que tomé esa decisión, analizar y decir, este producto, ¿qué otra cosa lo puedo utilizar? Lo voy a mandar a reciclar, dependerá del producto. El caso de la pasta, pues sí lo podría reciclar y sería más fácil. Si no vendría con tinta, solamente el aluminio, y es más fácil reciclarlo en limpio que tener que limpiarlo. Pero otros productos textiles, si a mí ya no me queda, ya no lo utilizo, lo mando a reparar. Y cuando lo mandas a reparar, ¿qué crees? Estás fomentando el consumo local y también el empleo local, y sobre todo rescatando oficios que ya casi no hay, como los zapateros. Ay, claro. El zapatero de la esquina, ya casi no hay zapateros de la esquina. Es verdad. El sastre. Ajá. El sastre que vaya a meterle a mi pantalón o mandarme a hacer algo con el sastre a que me vaya a coser, y con eso voy a ir extendiendo la vida útil del producto. Pero entonces la industria tendrá que utilizar materia prima de calidad que me sirva para extender la vida útil de esa ropa. No hacerle caso a estas modas rápidas, por favor. Eso sí es, no compren moda rápida, compremos algo que sea de mejor calidad. Pues yo quisiera que nos des un comentario final, general, de reflexión, alguna recomendación que crees que sería muy importante para la sociedad, no únicamente para productores de campo, sino también para quienes estamos en la ciudad, o con esta mirada, como decías al inicio de esta conversación, con esta perspectiva, con enfoque de cuenca, que nos parece fundamental. Es básico. Yo partiría con una también que va para nuestros compañeros del campo. Ojo, las botellas de plástico es común escuchar y decir, ya me compré mi bebida carbonatada, que disminuyamos ese consumo, pero esa botella no la quiero tirar, entonces la voy a reutilizar y la rellenan de agua. No hagan eso. Es malísimo, sí, porque esos plásticos, ese PET, ese material no está diseñado para estarse reutilizando. Y ojo, en el campo a veces la dejamos en el sol, se calienta y ahí empieza a liberar sustancias. Esas sustancias pues nos las estamos tomando, y ¿a dónde creen que van a dar? A nuestro organismo. Entonces mejor no utilicemos eso y mejor compremos otro tipo de productos para llevar nuestras bebidas. Y de forma general, más allá del reciclaje, pensemos primero en reducir, tomar una decisión. ¿Qué es lo que voy a comprar? ¿Esto que voy a comprar me hace falta? ¿Lo necesito? Tiene muchos empaques, y estos empaques los voy a poder mandar a reciclar, ¿sí o no? Tomemos esa decisión, y lo primero es reduzcamos nuestro consumo, y nuestro bolsillo y el medio ambiente nos lo va a agradecer, créeme. Claro. La primera, debo decirte
decirte algo, la primera vez que escuché que el lema de este 25 para el Día Mundial del Medio Ambiente era evitar el uso de plásticos o la contaminación por plásticos, en la primera persona que pensé fue en ti y en esas recomendaciones que nos has dado con mucha claridad respecto al uso responsable, a la reducción a la que nos invitas también y a la conciencia respecto a los diferentes plásticos, porque no es un solo plástico, ¿verdad? Hay muchos plásticos y es una información sobre la cual tenemos que insistir, doctor. Y ojo, también, no todos los plásticos son malos. Son malos los plásticos de un solo uso. El plástico nos ha ayudado mucho también en los avances, ¿no? Pues todo lo que tenemos a nuestro alrededor, veamos y decir que no es de plástico. Muchos de los productos sí, pero que los plásticos de un solo uso son los que están dañando demasiado. Esos son los que tenemos que ir limitando. Y un dato interesante, de todo el 100% de la producción de plásticos que se hacen, entre el 50 y el 60%, ojo, es destinado a plásticos de un solo uso, que son los que vamos a usar y los vamos a desechar, y muchas veces está en nuestras manos ese producto menos de un minuto. O sea, menos de un minuto y ya lo tiré, y ahí anda vagando. Exactamente, impactando en otros ecosistemas o en la vida de alguien más. La sorpresa o la novedad, la noticia es que ahora mismo, mientras estamos conversando, mientras usted está escuchando por Radio Más o viendo por televisión o en plataformas esta conversación, estamos respirando microplásticos, nanoplásticos, y todo esto eventualmente pues ejercerá una presión en nuestra salud y desde luego en la de los ecosistemas. Necesitamos insistir en los enfoques integrales y en la complejidad global. Claro, y al final del día, mira, la solución no está basada en una sola visión. De acuerdo. Es una visión, yo los invitaría a que pensemos primero con este enfoque de cuenca. Lo que yo hago en la parte alta, ¿qué afectación va a tener en la parte baja? Y qué impacto tiene mi forma de consumir sobre el vecino, sobre el ecosistema. Exactamente. Pues con esta invitación a la conciencia individual, colectiva y global, queremos agradecerle mucho a nuestro invitado y antes pedirte datos de contacto para quien quiera conocer más información sobre tu trabajo científico académico en el Colegio de Veracruz, donde eres profesor e investigador, pero también como divulgador de ciencia con tus plataformas, redes sociales, podcasts y muchas innovaciones que estás compartiendo. Mi otra versión de la divulgación. Bueno, en el Colegio de Veracruz me encuentran ahí en las oficinas del Colegio de Veracruz o por mi correo electrónico es gortegap@colbert.edu.mx, y desde la visión de la divulgación de la ciencia, que esa es otra cosa que me encanta, pueden seguirme en Facebook y en YouTube, y hay un blog que se llama Utopía Sustentable. Así me pueden encontrar como Utopía Sustentable. Bienvenidas las utopías siempre. Gracias. Y muchas gracias por compartir tus conocimientos hoy con el público de Veracruz Agropecuario. Gracias al doctor Gonzalo Ortega Pineda, integrante del equipo académico y de investigación del Colbert, el Colegio de Veracruz. Muchas gracias. No, gracias a ustedes y gracias al auditorio por escucharnos y a ustedes por el espacio. Gracias. Al contrario, muchas gracias. Y continuamos con más de Veracruz Agropecuario. Mi nombre es José Fernando Ortega Parra. Mi nombre es Viviana Domínguez Ochoa. Y pues lo que nosotros tenemos el día de hoy es una presentación, un pequeño taller, un pequeño stand referente a las serpientes. Lo que nosotros buscamos hacer es llevar este mensaje a las personas que todavía las tienen como que en ese estigma. La serpiente, la mayoría trata de identificarlas y en base a la identificación es decir si vive o muere. Y la realidad es que todas las serpientes cumplen una función muy importante en el ecosistema y no tendría que depender de grado de peligrosidad para decidir si vive o muere. Al final existen métodos en los cuales una serpiente se puede manipular, se puede mover, se puede hacer una intervención donde no corre riesgo la persona y no corre riesgo la serpiente, y eso es lo que también nosotros tratamos de mostrar aquí. Si te das cuenta, por acá en el stand tenemos lo que es algún equipo de protección y explicamos cómo se puede realizar de manera casera y funcional para que las personas lo puedan adecuar y puedan actuar, y por supuesto que se puede evitar el mayor riesgo posible tanto en la persona como en la serpiente. Coalt no es agresivo y bueno, este amiguito nos ayuda más que nada para dar talleres
talleres a los niños, porque así ellos interactúan y se ponen más colaborativos, y de hecho nos ha gustado y sorprendido mucho que cuando hacemos estos talleres en escuelas, los niños nos sorprenden. Muchas veces creemos que pues no están tan enterados de muchas cosas, pero en realidad son los que más nos han dicho especies de serpientes, y pues están muy interesados en el tema, la verdad. Y siempre que terminamos un taller, ya sea que con niños o con adultos, las personas se van con otra perspectiva, y creemos que lo más importante de tener conocimiento, ya sea de cualquier taller, pues es el compartirlo. Siempre eso es muy importante. ¿De qué sirve saber algo si no lo compartimos? Entonces, para esto son estos talleres, para que así como las personas que escuchan esto, después ellas mismas puedan transmitir este conocimiento a otras personas. Justamente, ¿no? La temporada de lluvias, por lo general, hay varias razones en la biología de las serpientes que hacen que las serpientes se incrementen un poco en cuanto a la interacción humano-serpiente. Y eso es algo muy común y las vamos a encontrar. Y al menos en zonas urbanas siempre va a haber serpientes, y es normal. Hay que entender que las serpientes no están invadiendo un espacio. Nosotros nos estamos metiendo cada vez más al espacio de las serpientes, ¿no? Las vamos a encontrar en nuestros jardines. Digo, al menos aquí para la ciudad capital, no hay serpientes que representen un riesgo como tal dentro de la salud. No son serpientes venenosas, no va a haber ningún accidente de ese grado, pero nos ha tocado trabajar con comunidades rurales de alrededor donde sí que hay serpientes de importancia médica. Y pues la idea es, primero que nada, evitar que las personas interactúen directamente queriendo agarrar a la serpiente. Por ejemplo, nos ha tocado trabajar acá en Pinoltepec, donde es una zona donde abunda la nauyaca, por ejemplo, en muchos lugares. Y las personas tienen esta interacción, ¿no? Pero se les da la recomendación de la manera en la que ellos pueden ahuyentar a la serpiente sin necesidad de agarrarla, y por lo tanto de no correr un riesgo. Mira, algo bien importante es que las serpientes no atacan por gusto. Las serpientes van a atacar solamente cuando se sientan extremadamente agredidas o acorraladas. Si nosotros no hacemos este tipo de acciones donde la serpiente se ve en necesidad de atacar, la serpiente se va a ir. Simplemente con moverla de un lugar a otro de una manera muy sencilla, con alguna herramienta de distancia, la serpiente se va a ir. Y entonces pues eso nos ayuda. Un punto bien importante es que no hay que satanizar a las personas que tienen serpientes de mascotas, porque si algo se ha comprobado es que la reproducción legal y la tenencia responsable de estos animales les ha ayudado muchísimo a conservarse dentro de los ecosistemas. Por cada serpiente que se comercializa dentro del mercado legal con toda la normativa, es una serpiente menos que alguien fue a depredar de un ecosistema, la fue a sacar para tenerla de mascota. Y no podemos evitar que las personas quieran tenerlas de mascotas, y no estamos en contra de eso realmente. Claro que se puede hacer, siempre que se tenga una tenencia responsable. Por ejemplo, en el caso de especies exóticas, si se me llega a escapar, inmediatamente yo tengo que levantar un reporte de que se me escapó, porque no puede invadir un ecosistema que no le corresponde. Y si en caso de que ya se metió a mi casa una serpiente y yo sospecho que es de alguna persona, porque digo, esa serpiente tal vez no es de esta zona, levantar el reporte pertinente, ya sea a Protección Civil, a bomberos, en el caso aquí de Capital, a Policía Municipal. Ellos son quienes van a hacer la primera intervención, y pues ellos son los que se tienen que hacer cargo de recoger a la serpiente, y pues si se llega a dar el caso de alguna sanción a la persona a quien se le escapó, porque quien las tiene de mascotas sabe que las tiene que tener muy bien resguardadas. Entonces no es tan común este tipo de incidentes. La mayoría de incidentes donde se me escapó una serpiente, pues son personas que no las tienen con los requerimientos adecuados. Pues con grandes temas con los que también nosotros nos sumamos a la contribución para la conciencia del cuidado al medio ambiente. Concluimos este programa, Isela, con mucho aprendizaje también de nuestros invitados. Exactamente, con aprendizaje, con nuevo conocimiento y con la ilusión en prenda de que esta información nos sirva para tomar mejores decisiones a la hora, por ejemplo, de elegir nuestro consumo. Si usted quiere conocer más de los datos aquí presentados, recuerde, siempre puede contactar a nuestra producción al siguiente correo electrónico: veracruzagropecuario@tvmas.mx, y también contamos con diferentes plataformas y redes sociales. Así es, Isela, nuestras redes sociales en Facebook como Veracruz Agropecuario, pero también en nuestro canal de YouTube, así es que usted puede también pues consultar este programa y los diferentes temas, y por qué no también compartirlos en sus redes sociales. Exactamente, pues muchas gracias por habernos acompañado en esta emisión desde nuestra casa común. Agradecemos que nos haya acompañado y lo esperamos en la próxima experiencia en campo de Veracruz Agropecuario. Nos vamos, Héctor. Nos vamos, nos escuchamos en el siguiente programa. Muchas gracias. Hasta la próxima.